guacho, estamos para arrancar. Bueno, loco, arrancamos con este nuevo episodio del podcast, episodio número 96. Episodio 96, ya estamos cada vez más cerquita de los 100 Sí, episodios, y bueno, en esta ocasión me toca hacerlo a mí solamente. En este caso no está Seba acá, mi colega y el co-host del podcast, porque bueno, estaba de viaje, así que le mandamos un saludo acá al Cevita, que seguramente va a estar escuchando acá. obvio. Y bueno, así que vamos a ver qué sale acá. En este caso voy a estar yo de entrevistador acá, bueno, y acá con Lauti, que bueno, Lauti es la primera vez que se pasa al podcast. Y bueno, y algo como para poner un poco de contexto ahí a la gente, nosotros con Lauti acá nos conocimos el año pasado, en 2024, más o menos Sí, en septiembre, en Córdoba, sí, sí, que sí. fue Si bien para mi habíamos estado competencia. hablando, si bien Ujú. habíamos estado hablando, sí, fue la primera vez que nos vimos en persona cuando competiste acá en Córdoba. Exactamente, exactamente. Así Sí, que con sí, Lauti ya sí. nos vimos, nos conocimos, estuvimos ahí tirando un par de charlas también, compartiendo esta pasión por el culturismo, que bueno, vamos a estar hablando de este tema Hermoso. también acá en el podcast. Y bueno, justamente por eso también acá Lauti es un invitado especial en eso, por el tema de cómo es, esas emociones que van a ver en el podcast. Así que bueno, estoy emocionado por hacer este podcast. Bueno, gracias Lauti también por estar acá. Y antes para arrancar, me gustaría Lauti que esta es como las preguntas más incómoda que solemos hacer en el podcast y la Sí. típica que suelen hacer. Pero bueno, justamente lo lindo que tiene esta pregunta y para arrancar así el disparador y la esencia es que no hay dos respuestas iguales. Así que cada respuesta es Mm, individual y depende mucho de la perspectiva de la persona que tenemos enfrente. Así que bueno, para la perfecto. persona que no te conoce, ¿quién es Lauti Soldán? Bueno, linda pregunta. Y uno siempre cuando le hacen esa pregunta es como que repiensa un montón de cosas, ¿no? Mm, Yo creo que Lauti Soldán es una persona apasionada por lo que hace y que siempre fue muy, muy fan del deporte desde chico, con el deporte súper, súper inculcado y la cual a día de hoy tiene un estilo de vida el cual disfruta mucho, que le gusta compartir con su familia, que le gusta compartir con las personas que lo apoyan y que lo quieren y que más que nada es ujú. una persona como cualquier otra, y que tiene objetivos en este hermoso deporte que sabemos que es el culturismo, que le encanta y Ujú. que básicamente voy a ir a pelear a por todo por esos objetivos porque es lo que disfruto, es lo que me hace feliz y también eso, ¿no? Que soy una persona creo que trata de disfrutar de todas las pequeñas cositas que van pasando a lo largo de la semana, a lo largo del día, eh, cada entrenamiento. Entonces, yo creo que eso es más que nada lo que soy. Una persona que le gusta disfrutar del día a día, de su familia, de amigos y de cada momento. Qué bueno, la verdad que bueno, tremenda la respuesta esa, completísima también, porque bueno, no nombraste nada respecto a lo que es tema, bueno, tema coach, tema entrenador, que bueno, eso ya lo vamos a hablar ahí también más adelante, pero yo siento, claro, que esa respuesta fue full genuina de, bueno, quién es Lauti como persona, que eso es algo que Sí, también muchas veces predicamos acá en el podcast con Seba, que más allá de que acá venimos a hablar, bueno, de fitness, de cambio físico, salud mental como tal, entender que somos personas, somos humanos justamente, y algo que destaco ahí Lauti, que decías respecto a que sos un apasionado. Me hiciste acordar mucho a mí también una respuesta que cuando me la han preguntado a mí también, ¿quién es Coco o quién soy? La verdad que he dicho eso, así que se nota la pasión que la compartimos muchas veces también con cada charla que tenemos, con cada mensaje, y también se transmite en las siempre. redes, por ejemplo en tus redes sociales, Mm, y en cada mensaje que das, eso también se transmite un montón. Entonces no es algo que simplemente sale, por ejemplo, ahora de tu boca, sino que también lo claro, transmitís con acciones, con actos. Y bueno, y arrancando, partiendo quizás ahí de esa pasión, me gustaría, bueno, preguntarte cómo surgió esa pasión, primero que nada, bueno, por entrenar. ¿Cómo surgió esa pasión por bien. entrenar como tal? Vamos al tema de entrenamiento de fuerza o al gimnasio, porque vos me decías que hacías deporte de Al chico, inicio. ¿cierto? Pero claro, Sí, ¿cómo fue el hecho de totalmente, decir, siempre. bueno, pisé por primera vez el gimnasio y por qué? ¿Qué es lo que estabas buscando en ese momento? Bien, 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 bien. Si bien, viste, yo más que nada siempre me gustó y siempre tuve la idea de tener como un cuerpo, viste, físico, estético, sea lindo, el típico Ujú. abdominales y todo eso. Y me acuerdo que en su momento, por ahí no me acuerdo si fue que 2015, 2016, me acuerdo que empecé en un gimnasio con mi viejo, que debo haber ido un mes más o menos, y el entrenador, Ujú. viste, no te daba mucha bola, qué sé yo, que esto, que el otro. Yo no era muy constante, entonces era como,
me gustaba ir, pero viste ese el no ser constante, que por ahí no iba con mi papá, que no me acompañaba, que esto y que lo otro, al final, Ujú, bueno, terminó quedando ahí. Y ya después de la pandemia, ya tipo 2022, exactamente, 2022, principios de 2022, ujú. fue cuando por primera vez pisé el gimnasio y ya desde ahí hasta día de hoy no frené. O sea, no frené de entrenar, de ir al gimnasio, de aprovechar cada día. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surgió así el gimnasio? Yo estaba trabajando justamente en un salón de fiestas Ajá. y me hice ahí amigo de el que era el guardia de seguridad. Ujú. Y el guardia de seguridad es, a día de hoy, uno de mis mejores amigos, que es la persona con la que yo suelo entrenar siempre. Ah, Y él mira. me comentó en ese momento que era profe en un gimnasio, que aparte de eso estaba laburando en un gimnasio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo le dije, ah, piola, ¿dónde queda el gimnasio? ¿Viste? Porque tengo ganas de empezar el gimnasio hace rato Ujú. y, y no sabía y me dice, no, queda acá, ¿viste? Y quedaba literalmente a 6 cuadras de mi casa, ponele. Ajá. Entonces dije, listo, golazo, o sea, arranco y bueno, estoy ahí con una persona que conozco, que sé que era buena onda, piola, todo, dije, bueno, vamos y le vamos a mandar. Ujú. Y así fue como en 2022 arranqué y le empecé a 2022. meter, a meter, a meter, a meter. Y desde apenas arranqué en 2022, me fui enamorando de a poco, me fui enamorando, me encantó este mundo, me encantó todo. Incluso fue como que el hecho de empezar el gimnasio es un cambio radical y totalmente en mi vida, porque fue cuando yo estaba estudiando ingeniería en computación y de ahí Ajá. ese año la terminé dejando la carrera porque me di cuenta que esto era lo que me gustaba y lo que me quería dedicar. Me puse a hacer un curso de entrenador, empecé a leer, a informarme, a todo. Y empecé así, empecé después a poco mi primer volumen, que me lo llevé yo, que salió Ajá. bastante bien, para lo que creo, para hacer algo, viste, por primera vez y que te lo Ujú. llevas vos solo con los pocos conocimientos que tenés. Sí. Y, y bueno, esto fue hasta 2023, marzo de 2023, Hasta marzo. que empecé a, como me llevaba todo, pero dije, a ver, yo sé que me están faltando cosas, sé que puedo hacer las cosas mucho mejor y sé que Ujú. tengo mucho para exprimir. Entonces, si lo quiero exprimir, tengo que buscar a alguien que quizás me exprime y que sepa más que yo, alguien de quien aprender. Ujú. Entonces, en ese momento fue como que dije, bueno, voy a buscar a un entrenador, alguien que me pueda exprimir y del cual aprender, que sea como un mentor, porque Ujú. creo que siempre que vos querés mejorar en algo, tenés que tener a alguien Exacto. que te mentore, que te enseñe, ¿no? Ujú. Que en ese momento, Entonces, Lauti, ahí llevabas un año, por ejemplo, un año desde que un arrancaste a año, hacer las cosas que hago bien, que dijiste, che, me pongo las pilas exactamente, quizás en claro, esto, y lo llevaste por tu cuenta, que fue ese volumen. Ujú. exactamente, que fue ese Bien. volumen que lo llevé por mi cuenta, que tratando de contar calorías, quizá, viste, no lo hacía de manera perfecta, pero me había comprado la balanza de cocina, o sea, todo para poder hacerlo, viste, lo mejor posible Ujú. y llevándolo yo, o sea, llevándolo con lo poco que iba sabiendo y que iba tomando, ya sea de estudio que iba metiendo, de redes, de quizás, viste, TikTok, tratando de que esa información, viste, de que vos decís, ah, bueno, sí, tiene coherencia, tiene lógica. Ujú. Bien. Em, y bueno, y ahí fue cuando, como te decía, después en 2023, agarré y dije, bueno, voy a buscar a alguien, necesito buscar a alguien. Y empecé a ver entrenadores, que esto, que el otro, un montón de cosas. Yo me acuerdo, lo Ujú. había seguido a Mati en su momento por Teo Cravena, Ujú. A Mati Elías, ¿no es cierto? Claro, en a su Mati Elías, momento, bueno, hoy en día a tu más el querido Mati, coach. a mi querido coach Exactamente. David, mandamos un saludo ahora, que no sé si en ese momento era El Biomec loquito ese. también, lo conocían como Biomec. Exactamente, Ajá, bien. exactamente, que era Claro. Biomec Mati, Ujú. que estaba laburando con Teo. Y yo me acuerdo, bueno, lo reseguía a Teo, viste, qué sé yo, todo. Ujú. Y vi que estaba laburando con él y me acuerdo que en ese momento, no me acuerdo si fue que Mati compartió una historia de Brenda, Ujú. Brenda Pardo. Ujú. exactamente, otra ahí, Otro ahí, otra crack. otro saludo acá, otra colega Otro que ha saludo pasado y por el van a podcast caer también. saludos uno atrás del otro Van a porque caer varios la saludos. historia mete a todos. Ajá. Y bueno, después Brenda creo que en ese momento ahí empezó a trabajar con Ito y Mati también estaba trabajando con Ito. O sea, estaban los Ujú. dos laburando con Ito, que Ito es mi entrenadora a día de hoy, ¿no? Ajá.
entrenador actual. Entonces empecé a ver distintas opciones, viste, a pensar, a preguntar, a hacer llamadas con todos. Y bueno, me Ujú, terminé decidiendo por arrancar con Ito. Arrancamos ahí en marzo de 2023 ujú, y empezamos a charlar y me dice, mira, yo lo que te planteo ahora es hacer una etapa de definición, limpiar y ujú. bueno, después vemos cómo van encarándose las cosas, ¿no? Así que le pegamos una definición que duró creo que 24 o 25 semanas aproximadamente, Ujú, bien. en ¿Esa fue tu primera donde definición, Lauti, esa en fue el mi primera proceso? definición, Ajá, bien. exactamente. En donde creo que saqué una bastante buena condición para hacer la primera vez, Ujú, para lo que se podía, obviamente con errores, aprendizajes, cosas que salieron mejor, cosas que salieron peor, quizás en algún momento alguna mala conducta alimentaria alguna que otra vez, o viste algún picoteo, otra cosa, pero ujú, fue esa primera vez y como también te sirve de experiencia, ¿no? Para el día de hoy poder estar llevando esta preparación y llevarla de la mejor forma posible. exacto. Y bueno, y ahí en ese momento, cuando estaba terminando ya las últimas semanas de lo que era esa primera DEFI, Ujú, ya me había picado esa espinita de competir porque veía las cosas y yo soy una persona muy competitiva. O sea, yo si practico un ujú, deporte, soy súper competitivo. O sea, lo mismo me pasó bien, con el fútbol en su momento, lo mismo me pasó con cualquier otra cosa que yo haga. Siempre tengo esa chispita y esa pizca de competencia y que me encanta porque ujú. disfruto el hecho de competir y de saber que estoy dando el máximo de mí cada vez que hago algo. Bien, sentí que esa parte de la competitividad es algo que traes innato, por decir lo que vos decís, de que nací o que después se fue inculcando o quizás estaba quizás dormido, por ejemplo, y después se encendió en algún momento también de tu vida, por ejemplo, no sé, siendo chico, ¿o no? No, no, creo que sí, siendo chico, o sea, porque si bien mis viejos nunca, no son súper competitivos, o sea, siempre, como te digo, me inculcaron el deporte y todo, Ujú. pero yo siempre fui y tuve como esa chispa de competitividad, o sea, incluso en ponerle educación física en el colegio, o sea, te ponían un partido de fútbol y era ir a Sí. competir, o sea, era Claro, ir no a querías ganar, perder ni en pedo en ese. perdí el Mira. partido y era como, "Oh, ¿por qué perdí la puta madre? ¿Qué pasó acá?", ¿viste? O sea, y, y siempre tuve esa chispita. Lo mismo también cuando jugaba al fútbol en su momento, de Ujú, tratar de jugar en algún equipo, de competir en alguna liga, entrenar como el mejor, o sea, tratar de hacer las cosas bien, o sea, hacer las cosas como tocaban, porque, como te digo, esa competitividad es algo que me encanta y que me enciende esa llama también a mí. ujú. Bien, bien. Entonces, no, está bueno y está Eh, buenísimo eso que lo toque ese tema, porque bueno, ya siguiendo la cronología, justo también nos da el pie que una de esas preguntas que quería hacerte justamente ahí, siguiendo, bueno, también poniendo en contexto a la gente que ahora llevas unas 9 semanas en preparación, ¿no es cierto? Preparándote, en preparación para exactamente, competir en culturismo natural. Por primera vez, sería el debut en culturismo natural. Así que bueno, y siguiendo como me decía que posteriormente, después de tu primera definición, ahí te empezó a picar el bichito de decir, che, mirá, podría quizás competir en esto. ¿Cómo fue que también surgió tanto, bueno, la idea, como también cómo fue, por ejemplo, la primera charla que tuviste, cómo se lo comentaste a tu entrenador, a tu coach? Ahí, ahí. mira, déjame ver, creo que lo tengo destacado el mensaje. Ah, ah. Estaría bueno encontrarlo ahí, justamente, a ver Mira, contextualmente qué acá lo dice. tengo. Acá lo tengo. El primer mensaje fue un 7 de julio de 2023. Creo que quedaba ¿De 2000 cuánto, poco perdón? para que... Justo se acordó. 7 de julio de 2023. De 2023, ajá, 7 de julio de 2023. Exactamente. Creo que yo o había terminado la DEFI o la estaba terminando aproximadamente. Ujú. Bien, hace Aproximadamente. casi 2 años. Claro, 2 años casi. Ujú, Y en todo ese momento empezó justo acá a aparecer de que Lean y Panda, el presidente y el vicepresidente de WNBF, ujú. habían empezado a picar la bola de que iba a volver WNBF acá a Argentina. Bien, ¿Sí? bien. Ajá. Entonces, bueno, empezó a picar esa bola. Yo ya venía con esa idea de competir, de comunicársela a Ito. Ujú, Y ese día, ese 7 de julio, Ito me tira el siguiente mensaje. Dice, importante, ¿viste lo de WNBF? Yo con vos sé que estás preparado. Apuntaría 2025 si estás dispuesto.
A Mirá. lo que yo respondí más abajo le pongo, obvio que lo vi y obvio que estoy más que preparado. Te diría que me ganaste de mano en esto, le puse, porque era algo que yo te iba a plantear. Ajá. Y le puse, te lo iba a plantear cuando arranquemos el volumen, de competir en 2025 o 2026 para meter la mayor cantidad de carne que se pueda al cuerpo. Y es un objetivo que tengo súper en mente, le puse. Así que sí, vamos a por eso. Mirá. Y Qué ahí fue brutal. bueno, cuando picó el bichito, me lo tiró él, Ujú. y yo la verdad que era algo que quería también, así que de ahí arrancamos y dijimos, bueno, vamos a prepararnos y vamos a por 2025 y bueno, Que aprovechar. mirá. Así que desde ese día ya fue como que arrancó la preparación, o sea, arrancó a exprimir el volumen al Ujú. máximo, a cada semana tratar de mejorar, de romperse el lomo entrenando, de hacer las cosas lo mejor que se pueda y Exacto, disfrutarlo. y disfrutar. Y bueno, y acá estamos justamente, y acá estamos, acá está Acá estamos. justamente en medio del proceso de la preparación, pero qué loco que esto está bueno y un montón de veces lo he charlado yo con otras personas ahí cercanas que me han preguntado también respecto a lo que es el culturismo, que bueno, es un tema que Sí, yo sigo opinando lo mismo, que hoy en día está muy recontra verde en lo que es Argentina, en demasiado. Latinoamérica también, justamente. Claro, y es algo que, claro, pocas personas quizás lo conocen, o pocas personas saben que existe un culturismo natural. Pero qué loco, y es algo Sí, que yo me acuerdo que, bueno, un aprendizaje que saqué en la preparación, que siempre lo repito, es que el culturismo es para mí una prueba también de desarrollo personal o una prueba de que si quieres conseguir algo grande en la vida, y va a requerir de tiempo, de esfuerzo, sacrificio, no va a ser para nada fácil. Pero bueno, probablemente la posterior, por ejemplo, la posterior recompensa quizás que vas a tener va a sí, valer totalmente la pena de haber esperado todo eso, haber sido paciente y haber totalmente. puesto el laburo que hay que poner. Porque vos, bueno, siguiendo con esto, imagínate, ahora actualmente estás siguiendo el proceso de preparación después de 2 años que surgió la idea, Mm. después de 2 años que la plantearon. Entonces vos fijate que para muchas personas puede ser, che, en 2 años, no, la verdad que no sé si estoy dispuesto a quizás a, por ejemplo, poner tanto entrenamiento, de seguir una dieta, de meter paso, para que recién en 2 años pueda permitirme, no sé, verme lo más rajado posible. Capaz que la persona, vos se la comentás y te dice que no, pero después nosotros ahora, bueno, viviéndolo y experimentando lo que tiene el Sí, culturismo, te hace pensar en el largo plazo, te hace pensar en mínimo 5 años o en mínimo una década, 2 décadas. Como nosotros experimentamos ahí, haberlo visto también a otros atletas justamente con una condición de la puta madre, un porcentaje de grasa muy bajo, un tono, una calidad muscular increíble, pero muscular. esas personas cumplían en común que llevan más de 10 años entrenando, ¿o no? Es que Era algo, totalmente, digamos. hermano, o sea, totalmente. Y nosotros, no, yo lo hablo mucho con los chicos, con amigos, con Seba, con Axel, con todos los chicos, que también un saludo para Ujú. ellos, Un es el saludazo para los hecho pibes. de, vos pensás que nosotros que llevamos 3, 2 años entrenando, o sea, y haciendo las cosas bien, y Exacto. entonces lo que queda todavía por delante, el tiempo que queda y lo que hay que seguir remando, seguir entrenando, seguir haciendo, seguir todos los días mejorando. No sé si viste hace poco la publicación que subió, ¿cómo se llama? Alex Barrio con Ander Basurto, que No, estaban no los la dos vi. posando. Bueno, estaban los dos posando y Ujú. justamente ahí ponía, Alex tiene 11 años entrenando y Ander 14. O sea, Claro, imagínate. imagínate Acá. la cantidad de tiempo que tienen entrenando. Vos después ves esos físicos y decís, imagínate lo que puede, o sea, lo que podés llegar vos, tenés 2 años, cuando tengas 14, 15, 20 años entrenando. O sea, Es el tema que muchas veces, y acá se aplica la frase esta tal cual que dice que las personas sobreestimamos lo que podemos llegar a hacer en el corto plazo o en un año, por sí, ejemplo, y subestimamos lo que podemos llegar a hacer en el largo plazo o de acá a 10 años. Que es así. Nosotros, bueno, ahora cuando tuvimos la totalmente. oportunidad con Seba de hacer el podcast acá con Ander Basurto, que le mandamos un saludo Sí, también, si quiere un escuchar crack. este podcast, no, un crack ahí el loco, y claro, nos contaba eso, básicamente como el hecho de poner el laburo y hacer quizás lo mismo, tipo el laburo que muchas veces se puede tornar aburrido de, bueno, entrenar, hacer mis comidas, meter Sí, los pasos. Sí, es que ahí es donde está la esencia de hacer esas cosas aburridas, pero por un tiempo extremadamente grande, por así decirlo, un tiempo extremadamente largo,
y es ahí donde básicamente los resultados llegan. Mm, Que bueno, es una, como viste, como recalco, vuelvo a repetir, es como una prueba de desarrollo personal, porque es ahí donde te pone a prueba quiénes son los que se mantienen en pie, quiénes son los que llegan a tener ese físico increíble, que básicamente es la consecuencia del tiempo que llevan haciendo las cosas bien, o totalmente. relativamente bien, porque muchas veces vamos a tener etapas, procesos donde fue una semana, che, me enfermé esta semana, bueno, bien, capaz que una semana menos, Bueno. o esta semana, por ejemplo, se me tuve que ir de viaje, no pude entrenar como quería, no Mm, pude hacer mis comidas, eso va a pasar a todas las personas, pero bueno, siempre. lo importante es eso, mantenerse en juego y de ahí a ir acumulando semanas lo suficientemente buenas como para que Muy te hagan buena. avanzar un poquito más. Sí, Es así es que básicamente. totalmente. Ujú, qué Es que bueno, Lauti, totalmente es mira. así. Y algo que te quería preguntar acá, justamente como antes de pasar y meternos de lleno a lo que es la preparación Te como escucho, tal te o escucho. culturismo como tal, me gustaría preguntarte primero, llevándolo más también a la mayoría de personas, creo yo, a la mayor cantidad de gente que tanto que escucha el podcast como que hay en el mundo, por así decirlo, que son quizás esa gente que Sí. no han tenido la oportunidad, quizás todavía, de encontrar esa persona que la haya podido ayudar o de encontrarnos ese libro, ese video de YouTube. Tipo, quizás todavía siguen esa búsqueda de decir, che, la verdad que ya me estoy dando por vencido, no sé si esto del cambio físico es para mí, si quizás es mi genética, que tengo una mala genética y tuve esa maldición, por así decirlo, pero me gustaría primero bajar a tierra, tanto vos ahora, por ejemplo, Lauti, que mucha gente capaz que Mm, te empieza a conocer ahora, o bueno, que te conoce sacando a la gente cercana, quizás en redes también, dice, mirá la condición que tiene Lauti actualmente, mirá, se está por preparar para competir, pero no conocen capaz que el 100% de cómo arrancó, claro, Lauti como tal, que mm, ahí como dijiste, seguramente cometiste varios errores al principio cuando te llevaste tu sí, volumen por tu cuenta, seguramente, claro, fueron varias cosas que hoy en día capaz que decís, che, mirá, qué boludo, capaz que estaba totalmente. haciendo esto, no sabía, tenía Sí, conocimiento, obvio. bien normal, y por eso digo, la mayoría de personas arranca así, creo que son contadas con los dedos de la mano, personas que arrancan ya con un coach, que básicamente dicen, bueno, Sí. nunca he ido a un gimnasio, quiero arrancar con un coach, son contadas con los dedos de la mano, o quizás personas Son quizás muy ya más pocos. grandes, muy pocas, que quizás Sí, han sí, tomado sí. una buena decisión. Pero ahora bien, Lauti, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cuáles crees que fueron esos errores más grandes que cometiste cuando arrancaste a entrenar o cuando arrancaste a querer cambiar tu físico? Si querés nombrarlo, no sé, capaz que los 5 errores más grandes o 3 errores más grandes, como vos quieras. Yo creo que los tres errores más grandes, por así decirlo, uno, pensar que por hacer más series, más cantidad de trabajo, entrenar más días y matarte en el gimnasio, hacer 4 series de todos los ejercicios, más respaws, más drop set, más todas las cosas que se te ocurran, ibas a terminar progresando más. Mm, Eso, una, yo me acuerdo cuando me armé mi primer plan de entrenamiento, que se lo mostré justamente a mi amigo, al que era el profe, ajá. y me dice, no, pero si a esto no le agregas más cosas, no vas a poder mejorar. O sea, como diciendo, tenés que agregarle el respawn, drop set, esto, que lo otro, ¿viste? Ujú, Como sí. que tenía esa idea él también en ese momento de tenés que hacer más para poder mejorar. Yo creo que esa es una. La Ujú, segunda es el hecho de sobreestimar por ahí lo que comía o de decir, bueno, qué sé yo, meto galletita porque no llegué a la cantidad de calorías que necesitaba y bueno, viste todos los días o picoteabas y por ahí no lo tenías en ujú. cuenta o cosas así. Ah, bien, pero tipo, el hecho de que, que a lo que te referís con sobreestimar era no el hecho de que te costaba llegar a las calorías quizás que deberías consumir en ese momento, sino que llegabas quizás a las calorías o te centrabas en llegar, pero a costa de meter cualquier tipo de alimento, De tipo, no sé, meter lo que cualquier. venga, procesado, no Exacto, procesado, no sé, llego exacto. de la Por ahí forma que decías, sea. Ujú, sí, por ahí desayunaba bien, ¿viste? Pero por ahí después, me faltó esto, y terminabas metiendo galletita, cualquier ultraprocesado, cualquier cosa, ujú, y era como, no, obviamente eso a la larga sabemos que te va a terminar haciendo ganar más grasa de la que querés y no va a ujú. terminar acompañándote, o no vas a tener Claro. los nutrientes necesarios para poder rendir de la mejor forma. Exacto, era como que no tenías una organización quizás con las comidas como tal, era como, bueno, tengo un objetivo quizás de calorías que llegar, llego como sea, ¿entendés? O el desayuno y ya Exactamente. después, no, como sea, meto las calorías que necesito. Y después Ajá. vemos, vemos qué Y pasa. después vemos qué pasa, que se la arregle el Lauti del futuro, el Lauti de la noche que vea cómo Claro, que mete, cómo mete la queda caloría. después aquel otro que hace. Ajá, bien. Mm. Y después el Y, tercero. y el tercero, creo que es el hecho
Ah, te podría decir de que el hecho de que hacer cardio o moverte en cualquier momento en cualquier etapa en la que estés, va a ser algo beneficioso. Porque en un primer momento, yo me acuerdo que en ese primer volumen que hice, era Ujú, no, quizás no caminar mucho porque vas a perder masa muscular, vas a terminar catabolizando, si haces mucho cardio, qué ujú, sé yo. Entonces, por ahí no te terminabas moviendo mucho y ¿qué pasa? Terminas siendo un sedentario que entrena, al fin y al cabo. exactamente. Entonces, creo que esas 3 cosas, o sea, son como esos errores que hubiese dicho, bueno, creo que si los hubiese cambiado la primera vez, quizás hubiesen sido las cosas, no te digo totalmente perfectas, pero un poco mejor. Ujú, pero bueno, qué bueno eso, justamente nombrar esos tres errores, porque bueno, yo también los cometí, a esos tres que los nombraste así, en ese orden, básicamente, el hecho de creer de que hacer más era mejor, o que tenía que tener más días, hacer más volumen de entrenamiento, o más serie, básicamente, y sin que yo en ese momento supiera entrenar intenso, básicamente, que era lo que yo, Mm, viste, básicamente, que seguramente cumplías también vos en ese momento, era como, bueno, listo, hago más, pero sin saber qué es lo que era una serie efectiva, básicamente, o es, ponerla en es que práctica, a encima prueba. vos pensabas que estabas entrenando intenso, o sea, vos pensabas que lo estabas haciendo bien. Yo me acuerdo, decía, si yo entreno re bien, o sea, entreno re fuerte, y cuando arranqué a laburar con Ito, y me puso 2 series por ejercicio o 3 en Ujú. alguno, y yo venía a hacer 4 más esto, más el otro, y dije: acá hay algo raro", o sea, algo raro. Ajá, Y le empecé a mandar los videos y me decía: "No, acá podés apretar más, no, acá te quedan repes". Yo empecé a decir: "Ah, claro, no estaba entrenando tan fuerte como pensaba que estaba entrenando". O sea, exacto, mirá todo exacto. lo que queda, o sea, mirá todo lo que podía seguir exprimiendo. Ujú, y eso está buenísimo. Yo creo que eso es un tema que, bueno, muchas personas, capaz que, bueno, muchas personas también han cometido ese error como nosotros. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas que todavía siguen cometiendo ese error también y que no son conscientes de que pueden seguir mejorando, pueden seguir exprimiendo más su serie. Que, viste, como te dije, hay muchas personas que, no, que capaz que siguen en ese modo automático y no han tenido la posibilidad de tener quizás a un amigo o alguien que quizás sepa, o un entrenador en este caso, que te diga, che, loco, puedes seguir tirando repeticiones, te estás guardando muchas, puedes seguir exprimiendo más la serie y probablemente eso tener más resultado aún. Que eso es algo que también me ha pasado con un montón Totalmente. de asesorados que me han llegado y cuando le he bajado la Sí, serie, me han dicho, che, pará, Coco, ¿puedo hacer más serie? Me decían, o se me hace muy corta la rutina, me decían. Y ahí lo digo, sí, bien, sí, ahí es donde sí, está la esencia justamente, y este es un buen indicador que quiere decir que como vos venías entrenando, probablemente no era lo suficientemente intenso que necesitamos para que vos totalmente. crezcas, para que tengas mejores resultados. Eh, Es que totalmente, a mí me pasó la semana pasada, hace un par de semanas, 2, 3 semanas, ingresó una chica nueva ujú, a trabajar conmigo y lo primero que le pasé la rutina fue, me dijo, la sentí muy corta y muy fácil. Y le dije, sí, ujú, obvio, le digo, es normal, porque probablemente estabas acostumbrada a hacer mucho y muchas series que quizás no valían la pena, le digo, o sea, que las estabas metiendo por meter total, o sea, vos cuando, que esto es algo que también creo que mucha gente comete y tiene el error ese en la cabeza, de que vos no vas a salir totalmente muerto del entrenamiento. O sea, no vas a salir totalmente destrozado, porque exacto. si te queremos destrozar, literalmente vos, yo o cualquier persona que no tenga conocimiento, podemos destrozar a una persona en el sentido de decir que al otro día tengas 700.000 dólares musculares en todo el cuerpo, pero no es la idea Exacto. tampoco. O sea, no es la idea. Y cuando le comenté esto, le dije esto, dije, bueno, vamos a ver, la semana que viene vamos a estar aumentando las cargas, Ujú. ¿sí? Y cuando aumentamos las cargas, me dice, estaba al final más sobrado de lo que pensaba, o me estaba dejando, o sé que podía hacer más. Y digo, bueno, ahí está, incluso puedes seguir metiendo más, puedes seguir Exacto, haciendo más. Y está ahí en eso, que muchas veces uno como que se autosugestiona y dice, no, no puedo. exacto, se Y está autolimita ese, también. ese síndrome del impostor. Ujú, exacto. Y pasa un montón, sí, un montón pasa Ujú, eso. sí, está buenísimo ese tema también que tocaste, porque así mucha gente, claro, de manera inconsciente, claro, no es algo que básicamente, este síndrome quizá, bueno, del autosabotaje, ¿viste? O la Mm, autolimitante, no es que la persona, claro, conscientemente diga, no, sí, de manera voluntaria,
no le subo el peso de manera voluntaria, no quiero progresar, no quiero verme mejor, no. Todo lo contrario, la persona que va a entrenar y que, bueno, está pagando, por ejemplo, un coach, un entrenador, básicamente quiere mejorar, pero claro, hay veces que la mente misma te sabotea y vos no siendo Mm. consciente y diciendo, che, al final me di cuenta que podría haber tirado más, o me di cuenta que, claro, todo este momento yo pensaba que estaba llegando cerca del fallo, quizás yo pensaba que estaba entrenando correcto y no, había mucho para mejorar. Y yo creo que esa es una de las sensaciones más Totalmente. lindas que puede tener una persona. A mí me pasó y muchos asesorados también me lo han comentado también de, viste, cuando hacen ese clic y dicen, uff, la verdad que tengo mucho todavía para progresar. Mucho para progresar. Es que Que si lo vemos con esa totalmente. perspectiva, decir, si ya de por sí, capaz que viene esa persona, por ejemplo, antes que arranca a laburar, por ejemplo, como Lauti, que arranca a laburar conmigo, ya de por sí viene teniendo algunos resultados, tuvo buenos resultados, pero quizás se estancó ahí y capaz que la persona diga, che, mirá, si ya de por sí tuve buenos resultados entrenando de esta manera, que quizás no era lo más óptimo, lo mejor, no me quiero imaginar ahora ajustando, haciendo buenas Mejorando. prácticas, justamente todo lo que puedo progresar y haciendo las cosas bien Sí, durante sí, mucho tiempo. Y eso me ha pasado ahora, bueno, con un asesorado totalmente. cercano acá, mi amigo ese también, que si está escuchando esto, también le mando un abrazo ahí. Saludito, saludito. Me pasaba eso que él venía entrenando hace más de 5 años, entre 5 o 6 años que venía entrenando y bueno, básicamente tuvo buenos resultados. Desde su perspectiva era, bueno, sí, creció un montón. La verdad que levanto pesos abismales, que esa otra que empieza a pasar, que muchas veces se Sí. relaciona a él, levanto muchos pesos o soy muy fuerte con Con- tengo demasiada masa muscular y muchas veces no es tan así porque depende cómo lo no. estabas levantando a esos kilos. Bueno, y en este Mm. caso lo que pasó ese, que se dio cuenta que en un año, como ajustando, que en un año que llevamos trabajando juntos, ajustando ciertas cosas, el cambio fue un abismal. Y es lo que le digo, vos imagínate que solamente un año es haciendo las cosas bien. Imagínate 3 años, 5 años, 10 años o como Ander Basurto, 14 años haciendo las cosas bien, relativamente bien. Una locura, una locura. Por eso no Es dimensionamos una muchas veces lo barbaridad. que podemos llegar. Pero bueno, lo Sí, importante es totalmente. que despertamos, básicamente salimos de ese automático y de ahora en más es cuestión de ir avanzando. De ir avanzando. Es Que bueno, como vamos a ir llevarlo. avanzando ahora en esta historia, Lauti, que bueno, ahora sí quiero que nos metamos más de lleno en la prep. Que bueno, Vamos. justamente siguiendo por esto, y es algo que también justamente aprovecho de preguntarte acá que algo que, bueno, que he tenido la oportunidad de hablarlo con vos también, de ver justamente también lo que compartís, bueno, justamente en redes, tanto tus entrenamientos como, bueno, como cada serie que tirás, básicamente algo o la esencia, te puedo decir, del Auti Soldán es una, la intensidad, entrenar intenso, que hasta incluso está en tu biografía también, y la otra es la Totalmente. mentalidad de atleta también. Me gustaría partir un poco ahí. ¿Cómo vos pulís, básicamente, trabajás o alimentás esa mentalidad de atleta? De hacer lo que te toca hacer, por ejemplo, porque vos seguramente también sos, bueno, sos persona, sos humano y tenés días donde no tenés ganas de hacer nada, o tenés días donde también, bueno, o tenés ciertos eventos sociales también, por ejemplo, o Mm. imprevistos que pasan en tu vida, pero Sí, ¿con sí. qué mentalidad afrontás justamente estos imprevistos que tenés el día a día? Tipo, si tenés alguna estructura, por ejemplo, alguna estructura, una estrategia, perdón, o un marco mental que diga, mira, cuando tengo días malos o cuando tengo días que no tengo ganas de ir a entrenar al gimnasio, cuando tengo días, por ejemplo, en que quiero comer otra cosa que no sea lo que está en mi plan de comida, por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Cómo afrontás, con qué mentalidad afrontás esos días malos, por así decirlo, esos días negativos? Yo creo que la mentalidad que tengo ahí es más que nada, primero lo que me digo es, el objetivo para mí está arriba. O sea, yo me puse ese objetivo y lo estoy haciendo por algo, lo estoy haciendo porque yo lo quiero, nadie me está llevando a hacerlo, ¿sí? Entonces, si nadie me está llevando a hacerlo y yo elegí ese objetivo, bueno, no le voy a fallar a ese objetivo, porque si le fallo a ese objetivo y le fallo a mi palabra, a lo que me puse, me voy a estar fallando a mí mismo. Y creo que no hay peor sensación que fallarse a uno mismo. O sea, entonces, yo sé que me puse ese objetivo y ese fue el objetivo que me puse para este año. Entonces, perfecto, voy a ir a por eso con todo. Me voy a dejar uñas y dientes ahí y a pesar de que no tenga ganas, de que haya un día que tenga que comer o tenga ganas de comer, qué sé yo, una pizza, un sándwich, abra la heladera y haya un helado, haya torta, lo que sea, yo voy a decir, agarro mi tupper, me siento, como, pero porque sé que eso me va a estar acercando a lo que quiero. Y
y no, o Ujú, sea, y no pienso dar el brazo a torcer, no pienso decir, y bueno, me doy el gustito acá y después lo compenso con otra cosa o no hago esto. No, no, o sea, vos lo estás haciendo porque vos querés. Si vos lo haces porque vos querés, yo creo que no hay excusas, o sea, porque nadie te está diciendo vos tenés que hacer esto porque yo quiero, o porque te viene desde arriba, o porque te lo dicen ponerle tus viejos. No, no, lo hago porque ujú. yo quiero, entonces no me pienso fallar a mí, jamás. O sea, entonces, si no me pienso fallar, voy a dar el 100% todos los días, levantarme desde que me levanto y pegarle un día atrás de otro. O sea, Ujú. esa es mi cabeza, no fallarme a mí mismo. Qué bien, claro, qué bien. Entonces, justamente en eso, como básicamente resumiéndolo, es como no querés fallarte a vos mismo, justamente, porque como decís vos, no quiero sentir esa sensación horrible de que debes fallarme a mí mismo. Ponele, tipo, ¿te ha pasado algo así, algún acontecimiento, alguna situación en tu vida en que te haya pasado, que te haya fallado vos mismo y que hayas dicho, mira, la verdad que lo experimenté, se siente horrible o no me gustó para nada? Y por eso no quiero volver a repetir eso, por ejemplo. Porque bueno, porque a qué también va un poco esta pregunta, porque justamente, bueno, aprendiendo, hace poco también leyendo un libro que está bueno, que habla justamente sobre la ansiedad, se llama Deshacer la ansiedad de Hudson Sí. Brewer, que es el autor, y habla como también de que las personas, bueno, aprendemos básicamente por refuerzos positivos o negativos, es básicamente el sistema de aprendizaje basado en recompensa. Entonces, claro, cuando nuestro cerebro básicamente, tipo, vive una situación quizás negativa, una situación o desagradable, te diría de, o poco placentera, de esa manera, es como que automáticamente el cerebro no quiere repetirla, ¿entendés? Entonces, siguiendo Mm. justamente con esto, te quería preguntar, Aute, si vos tuviste una situación quizás así en tu vida, te puedo decir que en que dijiste o tuviste esa sensación de, che, me fallé a mí mismo y esta sensación no me gustó para nada, no quiero volver a repetirla. Creo que, o sea, así tal como fallarme a mí mismo, no, pero si no, viste, eh, creo que esa sensación, ponele, me pasó en su tiempo cuando era full y totalmente apasionado al fútbol y el fútbol era lo que más me gustaba, lo que más disfrutaba y todo, que yo siempre me Ujú, veía como eh, ahí, quería estar ahí arriba, quería tratar de decir, viste, ese típico pensamiento que tenés cuando sos chico por ahí también, de decir, quiero ir en la selección o quiero estar en un buen equipo, qué sé yo, ujú, pero yo creo que esos deportes por ahí no van tan de lo que vos sos capaz de hacer, sino que también dependes de otras personas. Quieras o no, no sé si se ujú. entiende. O sea, Sí. dependes sí de vos, de todo lo que estés dispuesto a hacer, pero si hay alguien que es mejor que vos y que lo eligen por sobre vos, y bueno, ahí va. Entonces, yo creo que ahí no es como te digo que me haya fallado a mí mismo, porque yo siempre traté de dar lo mejor también, Ujú, sino que es como que me quedó esa espinita de no poder quizás decir, bueno, conseguí lo que quería en este deporte, ¿no? Pero ujú. porque siempre había algo externo. Y yo creo que Exacto. cambiando justo y llevándolo a este tema, yo creo que el culturismo es algo que si vos estás dispuesto a dar el 100% de vos día a día y estás dispuesto a hacer el 100% y todo lo que te toca día a día, y listo. O sea, no queda otra. No es como otro deporte que dependes de alguien más. Dependes de lo que vos Ujú, estás dispuesto a hacer. Entonces, si vos estás dispuesto a exacto. hacer y vos estás dispuesto a no fallarte, los resultados los vas a tener y los resultados van a estar. O sea, si vos tuviste 2 años en volumen, rompiéndote todos los días, yendo a entrenar todos los días, esos 2 años en volumen los vas a ver cuando hagas tu próxima definición, cuando hagas tu preparación, o Mm, sea, vas a ver todo lo que hiciste y ahí vas a decir, uff, puta madre, estoy orgulloso del laburo que hice. exacto. No, la verdad que tremendo, tremendo Lauti, porque bueno, esto también me sentí muy identificado porque tengo un pensamiento, bueno, similar, o quizás, bueno, viste, es otra cosa que también pienso yo, que las personas también, bueno, justamente actuamos, tenemos cierta motivación en base al miedo, viste, que el miedo a, quizás decir, bueno, el miedo a Sí. fracasar, muchas veces las personas actuamos quizás miedo a fracasar, o miedo a quedarnos atrás, o miedo quizás a no poder descubrir nuestro potencial, o miedo a no poder descubrir lo que podríamos haber llegado a obtener, no sé, en la vida, o en este caso llevándolo al culturismo, al miedo a no descubrir a ver qué físico podría yo haber alcanzado. Que bueno, y ahora siguiendo justamente con esto.
yo creo que persona que haya jugado quizás al fútbol también, o haya practicado, o que tenga cierta mentalidad parecida a nosotros, pues esto también digo nosotros porque también me pasa algo similar, de que yo dije también, cambié de deporte, cuando cambié de deporte que yo hacía fútbol era justamente ese Lo pensamiento sé. que tenía, quiero llegar a primera, quiero ser el mejor, entrenaba básicamente como ya creyéndome el mejor. Más, un referente para mí fue Cristiano Mm. Ronaldo, me acuerdo de chico, por el tema de su disciplina, de la constancia, era como yo el ejemplo a seguir, decir, ah, bien, quiero llegar a eso, pero bueno, justamente algo que me frustraba mucho a mí a la hora de jugar al fútbol, en este caso, bueno, el deporte en conjunto, es que muchas veces el resultado ya sea del partido, el resultado del campeonato, no dependía 100% de mí. ¿Eh? No dependía 100% de mí, dependía también de muchos otros factores, de mi compañero de equipo, Totalmente. dependía del técnico, dependía de la federación, dependía de un montón de cosas, de árbitro, no nos vamos a meter tampoco en ese tema, pero claro, y eso es algo que yo también, tipo, Sí, sí, sí. encontré en lo que fue el culturismo justamente, que es lo que vos estabas comentando ahora, que fue que encontré un deporte que dije, che, mirá, depende 100% de mí, más allá de que, bueno, también justamente, también depende de otras personas, quizás del coach que tenés al lado, de las prácticas que haces, pero dije, básicamente soy el dueño de, por ejemplo, mi vida, soy el dueño de mi camino, yo puedo crear, elegir el camino que quiera, y como decís vos, el hecho de justamente que vos decís, bueno, mira, pasar 2 años en volumen, el hecho de tener esa paciencia, de cultivarla, trabajarla, de hacer lo que toca hacer, más allá de que sea monótono, repetitivo, que es como todo, en todo deporte va a pasar, pero claro, después lo vas a ver Sí. reflejado. Realmente ese resultado vas a estar Es que muy siempre. orgulloso porque dependió de vos, básicamente. Vos lo conseguiste, nadie más te lo regaló. Y es lo que siempre yo le repito a mis asesorados también, Sí, justamente ya cuando han logrado cierto proceso o en personas que ya tienen buen físico, yo le digo, mira, si vos eres una persona relativamente con un buen físico, más allá de, bueno, la manera en que lo haya podido obtener quizá, que bueno, hoy en día se puede obtener de un montón de maneras, te puedo decir así, pero probablemente esa persona hay que valorar un montón o hay que tener cierto respeto, porque no se lo regaló nadie a ese físico, no es que lo compró, que sí. fue y de un año para el otro, ah, Lo espectacular, laburó. bueno, lo compró, no, sino que eso lo laburó, justamente lo laburó. Y bueno, y eso es lo que tiene lindo acá el culturismo, que bueno, lo que estamos también predicando justamente en este podcast, en esta charla. Que bueno, ya metiéndonos más de lleno en esto, Lauti, mira, me gustaría preguntarte, tipo, primero que nada, si vos en algún momento también seguiste al culturismo libre, el culturismo con química, también para meternos por ese lado, bueno, el culturismo en realidad más comercial, que se le llama, tipo, lo seguiste, si lo seguís también hoy en día, y tipo, ¿cómo fue que también descubriste que por ejemplo, vos querías seguir el camino natural, quizás que no querías llegar al físico, quizás de los culturistas con química, sino que más alcanzar quizás o a ver hasta dónde puedes llegar de manera natural? No sé si se entendió un poco mi pregunta o fue media Sí, compleja. sí, sí. No, no. Bien, Se entendió, se entendió, se entendió totalmente. bien. Yo creo que, y siendo totalmente sinceros, todos los que nos iniciamos en el culturismo, quieras o no, te inicias viendo culturismo bajo uso de sustancias. Porque es lo que más vende, es lo que más hay en redes sociales, es lo que más vas a terminar viendo. Y yo también, obviamente, me inicié ahí, me inicié quizás viendo videos de culturistas de antes, con uso de sustancias, con un montón de cosas, físicos totalmente, o sea, enormes, gigantes y todo, pero yo también decidí, o sea, y decido seguir el camino natural y es algo que yo también lo dije y lo hablaba hace poco con Panda, con el vice de WNBF, que le Ujú, decía, a ver, si vos te pones y decís, voy a seguir el camino natural, es tu palabra, o sea, ya está, seguís el camino natural y haces todo a por ese camino, le dedicás a full eso y vas con todo a por eso. ¿Sí? O sea, ya después si decís, no, ahora quiero cambiar, porque esto, porque lo otro, o sea, bueno, está bien, pero te está fallando. Está fallando eso primero que dijiste en algún momento. ujú, ¿Sí? Yo tengo mucho, mucho esa cabeza. Y, y bueno, y cuando despertó toda esta chispa justamente del culturismo, como te digo, que arranca viendo personas dopadas, obviamente, ujú, dije, me gustaría, me gusta porque disfruto, veo ese estilo de vida que tengo a día de hoy y sé que lo puedo mantener, sé que lo ujú, puedo hacer porque me gusta, porque soy una persona que no tiene problema de hacer lo mismo todos los días, que es más, lo disfruta.
disfruto sentarme acá toda la mañana con el mismo desayuno, comer lo mismo, Ujú, hacer lo mismo y estar. ¿Y por qué natural? ¿Por qué es la gran pregunta? Primero, porque creo que, uno, también depende 100% y únicamente de vos, o sea, 100% y únicamente vos, de nada externo, en el sentido de no vas a estar, si bien obviamente sabemos que también el culturismo no natural, ¿sí? Diciéndolo de esta forma, tenés que tener un montón de responsabilidades, hacer lo mismo, comer, ujú, entrenar, descansar bien y hacer las cosas, pero tenés una ayuda exógena, quieras o no. O sea, que algo te va a estar potenciando. exacto. Acá todo lo conseguís por vos mismo. Lo conseguís matándote entrenando, comiendo bien, descansando bien y haciendo las cosas que tocan. Y aparte, estás cuidando tu salud, porque no te estás metiendo nada que te termine dando a lo mejor a la larga algún, no me va a salir la palabra, algún riesgo o que te pueda provocar alguna enfermedad a Ujú, largo plazo, ¿no? A pesar de que te hagas todos los controles que sean, algo te puede terminar apareciendo, ¿sí? exacto. Entonces, yo Ujú, creo que más que nada por eso elijo el camino natural, porque creo que es algo que es y depende 100% de vos, porque quiero cuidar mi salud y porque quiero disfrutar también de un hermoso deporte que es que es el culturismo natural, al fin y al cabo. ujú. Qué bueno eso, qué bueno justamente No lo sé si te último. respondí bien. No, sí, espectacular. Es más, incluso creo que fue mejor respuesta que la pregunta que yo hice, que ahora me pongo a pensar y dije, la pregunta fue media confusa ahí, quizá capaz que para la persona que estaba escuchando, pero la respuesta fue clarísima, clarísima. Y algo que quiero destacar justamente acá, que bueno, las personas que estén escuchando este podcast seguramente compartan también lo que es el culturismo natural o compartan el camino también de la salud, que muchas veces también lo que abogamos, justamente lo que se aboga con lo Sí, que es el culturismo natural, de decir, che, puedes llegar al mejor físico de tu vida, por ejemplo, llegar a la mejor condición de tu vida, pero sin sacrificar del todo tu salud. Y hablo, por ejemplo, del todo porque esto es algo que comparten todos los deportes y todos los deportes llevándolo a cierto nivel ya competitivo, te diría así. Todo deporte tiene su riesgo, quieras o no, fútbol, handball, volei, totalmente, básquet, hasta en este caso culturismo natural, sin uso totalmente, de amigo. sustancias químicas, también tiene su riesgo. Porque es así, te estás poniendo, claro, tu cuerpo en una situación que básicamente Cualquier no sé deporte si llevado al anti, extremo. cualquier deporte exactamente llevado al extremo. Pero claro, justamente lo que predica el culturismo natural acá es básicamente intentar de llegar a ese punto, pero sin dejar de lado tu salud, siempre cuidando también esa parte humana o esa parte saludable también de una persona, justamente. Por eso muchas veces Totalmente. vamos a ver los físicos o que vemos quizá muchas veces en redes o en competencia, son físicos que duran un par de semanas o hasta incluso algunos días nomás y que vuelven a quizá retomar Ujú. ese físico normal, que es algo que también seguramente, bueno, tanto a chicos probablemente le pasen, y a mí también me pasó en su momento, de ver, por ejemplo, fotos y que dije, che, ¿cómo puede ser que este influencer o este referente que yo tengo acá se mantenga así durante todo el año? Y probablemente muchas veces, bueno, cuestión también de las luces, la foto, por ejemplo, también de aprovechar y sacar fotos en todo momento, por ejemplo, que estás por subirte a la tarima. Es así. Es así, pero bueno, muchas veces no quiere decir que ese físico se Totalmente. pueda sostener y que sea 100% real, que si vos lo ves en la calle, sea así. Que eso es algo que tiene justamente el físico acá de personas naturales. No sé, a ver vos qué opinás justamente, Lauti, que básicamente lo ves con remera, con buzo, o nosotros con remera con buzo, por ejemplo, y no das ni 2 pesos o ni sabes que capaz que esa persona está entrenando. Ah, pero bien, después lo ves entrenando, quizás lo ves con una musculosa, o se saca la musculosa y vos decís, imagínate, qué pedazo de físico el loco. Claro, eso es lo que tiene el culturismo natural, exactamente. No sé, ¿qué opinas de Me, eso, de ese me físico, de ese pasó tema? justamente, sí, boludo, justamente el otro día me pasó ahí en el gimnasio que hay dos chicos, ¿viste? Que Ujú, siempre me saludan, todo, ¿viste? Me ven que entreno fuerte, cada 2 por 3 me preguntan alguna cosa, ¿viste? Les ujú, doy algún consejo, me preguntan si están haciendo bien cierto ejercicio, ¿viste? ¿Qué sé yo? ujú, Y yo siempre al gimnasio me gusta vestir como, o sea, como culturista cuando voy al gimnasio, tipo ropa ancha, que es también como visto en el día a día, pantalón largo, buzo, entonces siempre ujú. voy como bastante tapado, y más ahora que estoy en preparación, hace Ajá, frío, me cago de frío literalmente, así que ajá. voy Claro, sí, a medida tapado. que vas teniendo menos porcentaje de grasa, Y menos, tipo, más frío tenés, boludo. te va congelando. Ujú, Sí, boludo.
Y fue el otro día, me acuerdo, me fui al patio, tipo a la parte de afuera del gimnasio, Ujú, y me hice un posing para, más que nada, un check, ¿viste? Para ver cómo estaba después de entrenar medio bombeado. ujú. Y me dice, ayer creo, no, el martes fue que me dijo, el chico esto creo que había sido la semana pasada, ¿viste? El viernes de la semana pasada que yo había hecho ese check. Y me Sí. dice, ayer martes, me dice, no, boludo, me dice, estás muy bien, me dice, la verdad que no pensé que tenías ese físico, dice, porque siempre te veo con ropa ancha, siempre te veo con ropa grande y nunca me imaginé que ibas a tener ese físico, ¿viste? Ujú, Y le digo, gracias, le digo, qué lindo, ¿viste? Que me lo estés diciendo, o sea, es algo que te la sube también, quieras o ujú. no, pero Sí. que hay también, es eso, muchas veces te pueden ver así con ropa y dicen, capaz que no entrena, pero te pones en cuero, te pones una musculosa o cualquier cosa y vas a decir, uff, mirá el físico que tiene. Exacto. Obviamente, porque como digo, llevamos pocos años también entrenando, o sea, son pocos años, 2, 3 años no es mucho. Vos lo ves Exacto. a Ander con un buzo y vas a decir, está enorme igual, o sea, te das cuenta que está Claro, enorme, pero sí. porque el chabón tiene 14 años entrenando, Claro. tiene un bíceps que es más grande que mi cabeza, Sí, pero una cantidad de masa muscular increíble. Claro, hasta incluso bueno, ese sí, tipo de boludo. persona, por lo general con buzo o con ropa, quizás capaz que vos lo veis y decís, che, este está gordo. Hasta incluso capaz que podría decir, che, o no sé, una persona que puede Sí, decir, está gordo totalmente. porque no sé, se ve ancho, quizás. Mm. Ajá, claro, se saca por ejemplo la remera y voy a decir, se ve con todas las fibras musculares posibles, Uh, bro. Qué hijo de sí, puta. sí, sí, boludo, No, pero sí, totalmente. eso es lo lindo, la esencia que lo he hablado un montón de veces con unos asesorados también que compartimos este gusto por el culturismo y es lo que también siempre sale ese tema, el tema físico. Que bueno, siguiendo con el tema físico de prep, hablando físico de prep, justo quiero traer acá que ahí estaba viendo, justo dio la casualidad que vi las últimas historias que subiste hablando un poco del físico de prep como tal y que muchas veces puede estar ese comentario de estás Sí. flaco, quizá, o decir, che, te ves más flaco. Quiero que vos me digas, por ejemplo, si has recibido comentario de tu entorno cercano, de familiares, por ejemplo, bueno, vos Lauti, cuando estás viendo con tus viejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos te ven en el día a día, ¿o no? Sí, Bueno, me gustaría eso, si has recibido, por ejemplo, sí, comentarios así totalmente. como de ciertas, bueno, opiniones, por ejemplo, bueno, estamos hablando, capaz que, bueno, de familiares, de tu entorno, y estamos hablando como poniendo en contexto de personas que no conocen quizás este deporte, no conocen capaz que al 100% de qué trata, y tipo, si has recibido algunos comentarios que no sé si que te han Mm. afectado como tal, pero sí, capaz que opiniones que a otra persona capaz que le pueda afectar esos comentarios de quizá, o che, estaba más flaco, o si está en volumen o está más gordo. En este caso, particularmente en la preparación es como ese comentario de está flaco. Y te digo porque yo también lo pasé, después quiero comentar mi opinión, pero me Sí, gustaría sí, que vos sí. des la tuya. ¿Cómo afrontás esos comentarios, esas opiniones? Yo creo, boludo, que como decía ayer, primero que nada, vamos a poner algo en contexto. Tengo una familia que me súper apoya y que trata de entender y aprender un poco al fin y al cabo de lo que estoy haciendo, Ujú. pero siempre está también ese comentario. Me pasa con mi vieja también por ahí me dice, oh, estás muy flaco, o mira, tenés la carita flaca, o se te nota con la cara más chupada. Ajá. Y a ver, yo lo sé y son cosas que como decía ayer en mis historias justamente, que me digan eso, ¿sí? Cuando por ahí, si bien tratan y hacen el esfuerzo de conocer un poco más el deporte, pero por ahí no conocen el 100% como lo conocemos nosotros, que te digan eso, para mí es un halago, pero porque significa, o sea, justamente de que estás yendo en el camino en el que tenés que ir. ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando vas a competir vas a estar perdiendo grasa, te vas a ver más flaco, entre comillas, pero obviamente vas a estar perdiendo tamaño, vas a estar perdiendo esa cantidad de masa, quieras o no, y lo vas a ir notando. Entonces, que te digan, estás más flaco, yo no lo tomo como algo malo, lo tomo como que estoy yendo en el camino en el que quiero ir porque estoy justamente perdiendo esa grasa que quiero perder y que me está Ujú. llevando a cumplir el objetivo. Entonces, yo lo veo de esa forma, pero muchas veces pasa justamente con personas que por ahí no están tan metidas en esto, asesorados o cosas que me ha pasado con 2 o 3 personas, de que cuando estábamos en definición les decían, estás más flaco, y caían y me decían,
no, es que me dijeron que estoy más flaco y no me gusta porque esto, porque lo otro, y que la verdad que me hace sentir medio mal. Y ahí es cuando tenés que saltar, explicar y empezar a también darles todo esto de decir, pero a ver, esa persona conoce lo que estás haciendo, sabe qué es lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Y si no lo Exacto. conocen, y bueno, yo siempre digo, los comentarios por ahí de personas ajenas, ¿sí? Que no son tu familia, al bolsillo, no te van ni te vienen. O sea, si no te conocen, listo, fue. Pero muchas veces, Ujú, ¿cuáles son los comentarios que más duelen? Justamente esos que te hacen la familia, pero porque tampoco saben si vos no les explicas el por qué lo estás haciendo, qué es lo que vas a estar pasando, por qué es que te estás viendo más flaco, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso, ujú, que a nosotros por ahí nos los dicen, no sé a vos cómo te habrá pasado, después me vas a contar ahora, ujú. pero yo lo tomo como una motivación y como que estoy yendo en el camino que quiero y que me está llevando para adelante. No, eso está buenísimo. Está buenísimo y acá, justamente, bueno, tanto tenemos eso, nuestras opiniones justamente, y acá es donde pongo sobre la mesa, viste, siempre como, o siguiendo esta filosofía estoica de que las cosas que pasan son neutras, básicamente, o no tienen ninguna connotación. La connotación que le damos, si es positivo o negativo, si nos afecta o no nos afecta, Mm, depende de nosotros, de cómo lo vemos, de nuestra perspectiva, nosotros justamente. totalmente. Cada vez ese es el tema, justamente, las perspectivas y de cada persona cómo se lo toma. Y qué bueno, justamente, y este tema también te lo quería preguntar, porque yo también me acuerdo que en la primer definición que hice, que fue en realidad el primer mini cat que hicimos acá con Mati, justamente, que era el Mm, punto, creo que yo, el porcentaje era más bajo que llegué y el punto más bajo de peso que había llegado en su momento, que fue, creo que fueron unos 70 kilos, justamente. Ahí sí te puedo decir que, por ejemplo, yo pasé por ese momento en donde comentarios de mis familiares, justamente en ese momento, me afectaron bastante. Y era como decir, che, no puede ser, estoy más flaco, he perdido masa muscular, eran, viste, esos primeros pensamientos que se me venían. Y era como que en todo momento tenía esos totalmente. pensamientos, te podría decir, sí, autosaboteante en ese momento, porque me querían llevar a cortar la definición en ese momento. Cuando quizás, bueno, todavía quedaba por seguir bajando. Y esto, claro, lo Sí. hablamos, por ejemplo, con mi coach, era, che, Mati, mirá, no sé, me cuesta seguir bajando porque no quiero seguir, viste, recibiendo esos comentarios, o en realidad me afectaban un montón, me acuerdo que lo oí. Y después, bueno, justamente Mirá, trabajándolo, ahí hablándolo mucho también con mi coach, después, posteriormente en la preparación, que en la preparación terminé llegando a un porcentaje de grasa mucho más bajo, más y encima de vale. todo pesando Mm. menos también, pero en ese caso, básicamente los comentarios seguían estando acá mi familia de, che, está más flaco, tenés la cara cada vez más chupada, justamente, vas a desaparecer, me decían. Eran esos Sí, comentarios sí, ahí, esa es la pero típica. esa es la típica también. Pero en este caso me lo tomé de manera, claro, diferente. Tipo, en este caso no me afectaron como en ese momento, sino que, claro, en este caso ya lo adopté con esta mentalidad justamente como vos me lo comentabas ahora, entendiendo el contexto de quién lo venía, por qué lo decían. Y básicamente es normal, si, claro, si la persona justamente tu familia, en este caso, bueno, como me decía Lauti, a mí también algo me pasaba similar también, que quieren también, viste, lo mejor para vos, en realidad te quieren y justamente te lo dicen por el hecho de capaz que de cuidarte quizás como tal, con el hecho de cuidarte. Pero claro, ahí Sí. es donde justamente tenés que decirle, che, no, pa, yo le decía, che, ma, la verdad que es parte en realidad de todo el proceso. Yo quizás me cagaba de la risa con ellos, tenés tipo acompañaba como Mm. esa joda que quizás ellos me hacían. Pero qué Es loco que eso. pasa. A Ujú, mí también, yo ponele, hoy me levanté en el peso más bajo de ahora de ujú, la preparación y sí, le escribí a mi novia, le puse, amor, di tanto, ¿viste? ajá, Y le pongo, estoy cada vez más flaco, pero cada vez más feliz, más musculoso, le pongo, ¿viste? Jodiendo. Entonces yo ya sí, mismo jodo con eso y no tengo ajá, problema, ¿entendés? Pero exacto, porque sí. justamente sé, o sea, sé que va a ser así. Exactamente, claro, ya sabes que, bueno, que es parte del proceso justamente y Mm, que tipo, que no vale la pena, claro, eso, ¿viste? Depende de cómo lo vemos y eso también después ya quiero entrar a esa parte de cómo ves tanto la preparación como la vida como tal y ahí qué loco eso, con lo que para quizá alguna persona pasan exactamente las dos mismas situaciones, para uno puede ser lo peor que te digan eso y sí. para otro puede ser, che, me cago de la risa y también disfruto con ellos, comparto. Y al fin y al cabo, Mm, los dos están haciendo lo mismo, los dos están pasando por lo mismo, la misma etapa de preparación y demás, pero claro, los dos ven la vida, por así cambio decirlo, de de cabeza. diferente manera y cambia, claro, justamente la cabeza. Que esto es algo que yo creo, Lauti, como para cerrar acá este pedazo de podcast que ya estamos terminando, y es una de esas charlas que siempre salen a la mesa y que
bueno, destaco, viste, ese comentario que vos me decís, el hecho de estoy disfrutando la preparación, disfruto el día a día, disfruto con las personas que estoy, disfruto de entrenar, porque eso no quiere decir que estés pasando seguramente por un momento muy duro de preparación, porque bueno, yo Mm. lo he vivido y la verdad que es muy dura esa preparación, pero justamente quiero sacar ese pequeño detalle que me decías, disfruto de mi día a día. ¿Hay algo, por ejemplo, tipo en particular que haces en el día a día? Algunos pensamientos que, por ejemplo, de la manera que te hablaba vos mismo, o algo particularmente que vos, que te lleve a disfrutar de ese día a día, o es algo que te nace, que te sale? ¿Cómo lo describirías esa parte? Yo creo que es algo que me nace, sí, y que esto lo pensé una vez hace no sé, mucho tiempo, sí, poner, no sé exactamente cantidad de meses, pero más de medio año probablemente, Ujú. y es que la vida creo que es lo suficientemente larga o tenemos lo suficientes cantidad de días en la vida, ¿sí? Como para poder disfrutarla, pero que si no aprovechas y no disfrutas la mayor cantidad de días lo mejor que puedas, se te puede hacer lo suficientemente corta. No sé si se entiende a lo que voy. Mm, Entonces, creo que sí, mientras más disfrutas los días que tenés y mientras más disfrutas cada cosita, cada parte del día. La vida sí la vas a disfrutar mucho más, se te va a terminar siendo más larga y también va a ser mucho más fácil. Entonces, mucho más que, perdón, yo, cuidado, se cortó. mucho más fácil, Mucho más fácil. Ujú. porque si vos por todo estás y tenés esa mentalidad que te tira para abajo y que otro día más y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Vivís todo el día ofuscado, vivís todo el día mal, vivís todo el día cansado, vas a querer vivir todo el día tirado en una cama. Y ahí, ¿qué es lo único que estás haciendo? Estás perdiendo tiempo de la vida que al fin y al cabo no sabes cuánto vas a vivir. Quizás 70, 80, 90, 100 años, quizás 50. Entonces, si no lo sabes, disfrútalo, aprovecha cada día, estate contento de lo que haces y la vida te va a ir llevando. O sea, la vida te va a ir llevando para lo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí también sale ese pensamiento mío de disfrutar cada día y después el hecho de disfrutar, porque son cosas que no se van a volver a repetir, o sea, lo que vos hiciste ayer no se va a volver a repetir mañana, va a Mm, ser totalmente distinto, entonces yo ponele, ayer justo subí una historia, la última historia que subí, ujú. que puse como que escuchen el audio, porque ponele, antes de esa última serie que iba a hacer en Sentadilla, que iba a meterla, que era la última serie de esta planificación, no sé si después la voy a volver a tener, no sé si después la voy a volver a tener después de los mismos ejercicios, la voy a tener antes, la voy a tener después. Era Ujú. la última serie que tenía ahí, entonces ¿qué me dije? Anda a disfrutarla, anda a aprovecharla, anda a dejar lo máximo ahí y tenés esa cabeza, o sea, de pum, quiero ir a disfrutar, quiero estar, quiero ser parte de ese momento, porque no sé si después se va a volver a repetir, no sé si la voy a volver a tener, o por cuánto tiempo no lo voy a volver a tener, o lo que sea, o si va a estar. Entonces, aprovechar esos momentos y tenerlos muy en cuenta en cada parte del día, ¿no? Mm. Oh, qué bueno, la verdad. La verdad que tremendo. Yo creo que eso da para un tremendo cierre del episodio. Y que bueno, Lauti, primero que nada, bueno, quiero agradecerte por estar acá, por pasarte por tu tiempo, entendiendo que bueno, en preparación el tiempo también ahora se vuelve, no sé si se vuelve mucho más valioso, pero sí más acortado por todas las tareas, básicamente, o responsabilidades que hay que hacer de la preparación como tal, y Totalmente. más allá de tus responsabilidades como persona también como tal, también. Pero bueno, y agradecerle también a la gente que se pasó por el podcast, que estuvo escuchando hasta ahora. Yo creo que Totalmente. llegó tremenda data. Y bueno, Lauti, mirá, ahora como para cerrar también, me gustaría que le deje a la gente que estuvo escuchando acá, que llegó hasta el final del podcast, ¿qué recomendación le darías, por ejemplo, teniendo en cuenta de todo lo que hablamos, de todos los temas, qué recomendación le podría decir a la persona que se quedó escuchando todo el podcast hasta acá? Bien, ¿en base a algo o en base a qué ponele? No, en base a, bueno, en base a los temas que estuvimos hablando y siguiendo quizás con la filosofía tuya, porque es algo que creo Mm, yo de todo el podcast quedó mucho más que claro respecto a, más allá de, creo yo, de vivir al máximo, por ejemplo, lo que estás haciendo, mm, de vivir en el día a día, vivir en el presente y de disfrutar la vida y cada cosa que haces. En este caso, bueno, también vos que estás también en la preparación como tal. Pero ¿qué consejo le podrías dar a la persona en base a esas dos cosas? El hecho de dar el máximo, de vivir el presente y de sí. intentar disfrutarlo. Eh,
Creo que el consejo básico que les podría dar, o sea, que fue lo que a mí también más me ayudó, es aprender a crear una mente y una mentalidad ganadora, una mentalidad en la que vos mismo creas que lo podés hacer. En donde yo tengo algo que también siempre me lo digo a mí, si yo no confío en que yo lo puedo hacer, ¿quién más va a confiar en eso? ¿Sí? Entonces, empiecen a Ujú, construir la cabeza, empiecen a construir la mentalidad, que las opiniones ajenas también por ahí, que de gente que no le suma, no les afecten, pero más que nada eso, creo que empezar a construir la cabeza. La cabeza es lo más importante y si vos tenés una buena mentalidad, si tenés una mentalidad que te acompaña, es también lo que te va a ayudar a progresar y lo que te va a ayudar a quizás tener las cosas así tan bien vistas como las puedo tener yo a día de hoy, pero porque desarrollo mi mentalidad. Si bien, te soy totalmente sincero, nunca me puse a leer libros, a esto, al otro, sino son ujú, todas cosas que fui sacando por experiencia, porque lo quiero, porque me gustan las cosas que voy haciendo y que creo que la tengo así arraigada también desde chico esa cabeza de querer decir, bueno, voy construyendo mi mentalidad, tengo una mente fuerte, que no me afecten las cosas ajenas, o quizás en algún momento me afectaban más o menos que ahora. Pero ujú, bueno, también fui construyéndola de a poco, tratando de ser fuerte y confiando plenamente en mí, en lo que soy capaz de hacer, ¿no? ujú. Ah, qué bueno, Así que qué bueno. creo que eso. Tremendo, yo creo que tremendo consejo. Así que bueno, Lauti, muchas gracias de vuelta por haberte pasado, loco. Muchas gracias por el Gracias a vos, podcast. hermanito. Gracias a la gente también que escuchó, que se tome el tiempo de escuchar. Y bueno, acá estamos para ayudar en lo que quieran, cualquier consejo, lo que sea. Ahí Ujú. estoy, cuenten con lo que necesiten. Buenísimo, Lauti. Mira, ya como último para tirar, ¿algún invitado que quisieras que traigamos acá al podcast? O hasta incluso también te diría, bueno, dos preguntas quizás. ¿Un invitado que querés que traigamos al podcast, que quizás también te gustaría quizás escuchar o que nos pongamos en contacto para que venga? Y otra también, que con qué persona básicamente te gustaría vos hacer un podcast que hagamos como una especie de mesa redonda, que también es una temática que solemos hacer con el Seba acá en el podcast. Esos dos. Me gusta. ¿A quién traer para el podcast? Buena pregunta. Uf, es que hay mucha gente, boludo. Vamos a ver, vamos a hacer lo posible por traerlo. O sea, es que encima gente que han traído mucha gente, ponele a Ito, Mati, han traído gente de afuera. No sé si ponele a Joaco Soria lo han traído o a Ah, Juanfer. no, todavía no. Juaco y Juanfer todavía no. Ya no. Podrían Eh, ser dos personas que aportan mucho. Mucho sé que ahora también arrancaron su propio proyecto de hacer un equipo, un Natural ujú, Team de Latinoamérica, me parece. ajá. Ellos dos junto con otro chico también que no recuerdo el nombre ahora, así que eso sería muy bueno, también creo que se podría traer y bajar mucha data. Ujú, buenísimo. Y después si querés soñar en grande, un Ivón Superviola, En algún momento va a venir Iván. Bien. yo te digo, si querés soñar en Sí, grande. sí, sí, en algún momento Iván va a venir. Bueno, buenísimo. Y ahora alguna persona con la que también quiera hacer también una mesa redonda que te gustaría, más que tener un debate, una charla, compartir ideas, intercambiar ideas. Bien, yo creo que ahí sería bueno y estaría lindo, o sea, ay, No importa no, no, si ha no, no, pasado no. también, si ha estado, no pasa nada. Pero que hoy día me gustaría charlar con esta persona, tenerla enfrente y debatir, escuchar su opinión, capaz que dar mi opinión también, intercambiar ideas. Bueno, no, creo que ponerle si bien con Mati, ponerle he hablado mucho, hemos hablado mucho, pero por ahí no se nos da la capacidad esa viste, charlar tanto, debatir tanto. Ujú. Pero ponerle con Mati creo que sería algo que me Con Mati. gustaría, sé que Ujú, los dos tenemos formas bastante parecidas en algunas cosas y en otras por ahí, no sé si tanto de ver el culturismo. ujú, Creo que es bastante parecida, pero por ahí hay algunas cositas en las que nos diferenciamos, entonces eso también estaría bueno como para tener dos puntos de vista distintos. ujú. Y, y no sé, la verdad, después no se me viene alguna otra persona así, pero
creo que también con algún otro competidor, ponele, de Ujú. ver cómo está viviendo la prep y tener dos opiniones distintas o poder charlar de distintos temas así relacionados a culturismo, a preparación, estaría muy, muy bueno también ponerle con alguno de los chicos que haya competido en WNBF, qué sé yo, por Ujú. ejemplo, Guido o Bien. ¿cómo se llama? Sé que el Instagram es Ame Entrenador, pero no me acuerdo cómo se llama él, que fue uno de los chicos que fue a Estados Unidos el año pasado. Ah, también con el Agus Miranda, acá. Con el Agus AUS que Miranda, compitió ajá, contra vos en Men's. ajá. También estaría bueno, que son dos chicos que fueron el año pasado a Estados Unidos, Guido que tiene también bastante trayectoria en lo que es el culturismo natural, o sea Ujú, que tiene por ahí más años que nosotros, más competencias encima. Creo que estaría bueno también. ujú. Buenísimo, buenísimo. Entonces, entonces anotadísimo, anotadísimo todas las personas que han invitado. Así que entonces probablemente capaz que estén viendo, bueno, escuchando acá la gente acá, estos próximos invitados. Así que hasta acá el episodio este, nos veremos en el número 97 ya ahí rascando los 100. Y bueno, Lauti, esperemos también, bueno, Hermoso. justamente ya nos vamos a estar viendo en un próximo podcast también, seguramente lo estén viendo en un próximo podcast a Lauti también. Y esperemos que sea post competencia, post prep, para que nos cuente también tu experiencia de cómo fue, cómo lo viviste. Obvio, hermanito. Ahí Así que estamos. Cuando quieran, estoy totalmente dispuesto. muchas gracias a todas las personas. Chao, Picho. Fíjense. Gracias.